Bueno, parece ser que había un problemita con el micrófono, ya está solucionado. Bienvenidos a todos, benvinguts a tots. Buenas noches, bona nit a todo el mundo que sea aficionado al fútbol y al que no, pues también, porque estamos aquí en un directo que promete ser uno de los, bueno, pues uno de los espectáculos del momento, uno de los torneos con más prestigio ahora mismo existentes, que es la Copa Cataluña, la Copa Catalana. ¿Qué decir de esta gran competición, ¿no?, que se ha creado? Bueno, y hoy tenemos un partidazo, el Lleida contra nada más y nada menos que contra el Huesa, el Sant Andreu, que son dos míticos de, bueno, del fútbol español en general. Son dos míticos que han aparecido en todas y cada una de las quinielas en las que se podían dar. Así que ya lo saben, estamos en los cuartos de final, estamos ante una ocasión maravillosa de disfrutar de una noche de fútbol. Nos vamos a ir ahora mismo, ya de ya, con la previa, porque el partido empezará a las 11:10, recordemos, y vamos con esta previa. Y bueno, pues un poquito de musiquita que nunca viene mal ambientada. Así que ya lo sabéis, nos vamos, sobre todo, mencionar a la escuadra ahora, por ejemplo, de Lleida y el Sant Andreu. ¿Por qué? Porque han sido los, bueno, pues han sido rivales en la liga. Partidos intrépidos, partidos muy buenos. Recordemos que tenemos al Lleida, que quedó tercero, y al Sant Andreu, que quedó quinto en la misma clasificación, sacándole fuera con 38 puntos de esa, bueno, de ese playoff, no de ascenso a cuarta división. Lo que sí que podemos decir del Lleida, nos vamos a ir con el Lleida, por ejemplo, es que tenemos ya los datos del Lleida aquí apuntados. Tenemos un dato importante, que es que jugó el playoff de ascenso quedando tercero, pero eso sí, no pasó de la primera ronda, no tuvo esa posibilidad del ascenso a cuarta división. Por lo tanto, bueno, pues estará otro año en cuarta división, pero cuidadito. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas nuevas incorporaciones y tiene sobre todo la delantera, que son tres auténticos cracks. Hola Felipe, bienvenido. Por ejemplo, estamos hablando de tres jugadores, los delanteros, veremos a continuación en los 11 iniciales, que son tres jugadores que pertenecían al club Anarchy o Anarchy, como lo quieran decir todos ustedes. Lo que sí que tenemos claro es, hoy va a ser un partido con mucho que espectáculo. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un derbi catalán, estamos ante un derbi que se ha podido vivir en la liga, como he mencionado al principio de la retransmisión. Y sí que es verdad que hay que mencionar a esos tres delanteros, pero no nos podemos dejar atrás a la manija del equipo del Lleida, que no es otro que Genk, que es bueno, pues la brujulita, ¿no? Esa brújula que tiene en el centro de la zaga del conjunto catalán. Y sí que es verdad que disfrutaremos muchísimo con él. Las informaciones que tenemos de esta persona, de este gran jugador, es que es un auténtico, bueno, pues como de llamarlo, un espectáculo en defensa, ¿no? Un baluarte defensivo muy difícil de sobrepasar, y uno de los pilares de este equipo. Es el ex capitán del Racing, y sí que es verdad que tiene muchísima experiencia en todo lo que es VFO. O sea, estamos hablando de una persona y un jugador que está a un nivel altísimo. Así que, bueno, pues sí que es verdad que tenemos esa posibilidad de disfrutar de defensas. No todo en esta vida son los delanteros. Al final también hay que disfrutar, ¿no?, de esas defensas, de esos centros del campo tan bonitos de ver y de disfrutar. También tenemos que hacer mención a Pericu, el portero del Lleida. Pericu, que estamos hablando de un portero, es, bueno, espectacular. ¿Por qué estamos diciendo que es espectacular? Pues porque en los manos a mano es uno de los porteros con mejor porcentaje de paradas que hay en la categoría. Cuidadito con lo que vamos a ver hoy en la portería, porque sí que es verdad que puedo decir, de verdad, en los vídeos que he visto de él, que también tiene la faceta de para penaltis. O sea, cuidadito, porque esto no es nada fácil, no es nada sencillo, y es una de las virtudes que debemos de destacar del portero del Lleida. Equipo mítico también, ya hablamos de la categoría catalana. Por otro lado tenemos también a Marquitos y a Tyson. ¿Quién son Marquitos y Tyson? Pues son dos estandartes también y dos baluartes
defensivos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un box to box como es Marquitos, que estará en el 11 titular de hoy, por cierto. Y sí que es verdad que tenemos ante nosotros una auténtica escoba. Es, ¿cómo de explicarlo? Es... empieza a barrer, empieza a tener todo lo que tenga por, vamos, a todo lo que tenga por delante. Sí que es verdad que se lo va a llevar, así que cuidadito el Sant Andreu, porque ahí en defensa se les puede juntar bueno, pues con dificultades, ¿no? Luego también hablamos de Tyson. ¿Quién es Tyson? El capitán del Lleida, el capitán, el culpable, ¿no?, de que este Lleida pues esté donde está, jugando en la categoría que está tan bien. Y de verdad que, aunque él humildemente siempre se pone como que es el más cojo del equipo, creo que está totalmente equivocado. Creo que es mucho más difícil ser capitán en esta VFO que en cualquier otro tipo de, bueno, de circunstancias o de modalidad de juego en otro tipo u otro tipo de disciplina en bueno, pues en un equipo, ¿no?, de fútbol. Así que ese era el resumen del Lleida. Y ahora nos vamos con el Sant Andreu, equipo mítico también de la división de las copas catalanas que se han disputado. Y sí que es verdad que tenemos un equipo que juega en cuarta división, se quedó fuera del playoff, se quedó fuera por, bueno, pues 38 puntitos y con muchas ganas de poder empezar, ¿no?, de poder empezar a carburar el equipo. Ha tenido bastantes bueno, altibajos durante la temporada, y sí que es verdad que hablamos de un equipo que no es muy goleador, 33 goles a favor y 26 en contra. Por lo tanto, tenemos un equipo que las pocas ocasiones que tiene las va a marcar y puede marcar la diferencia en lo que vienen siendo estos cuartos de final. Recuerden, cuartos de final. Cuidadito porque está la cosa ya caliente, está la cosa candente. Mañana estaremos en semis, y quién estará de los dos, Lleida, Sant Andreu, no lo sé, pero lo vamos a disfrutar aquí en directo. ¿Por qué? Pues porque la Copa Catalana es algo más que una simple copa. Es la Copa de los Campeones de las Tierras del mar Mediterráneo de Cataluña. Así que perfecta ocasión para poder disfrutar de este pedazo de encuentro. Tenemos también jugadores a destacar. El Pichichi de la categoría en la cual han disputado la liga tanto Lleida como Sant Andreu se llamaba, si no me falla la tarjeta que tengo aquí, ¿no?, la chuletita que se suele decir, Jereciño, que fue el máximo goleador de la categoría, pero hoy no estará en el 11 titular, por lo que tengo apuntado aquí. Parece ser que no está en los 11 titulares, y sí que es verdad que me gusta muchísimo, por lo que he podido ver en otros resúmenes, el centro del campo tan compacto, con 5 centrocampistas, tanto en los laterales costaleros como en el propio centro, con esos 3 centrocampistas en forma de triángulo que hacen las delicias de todo entrenador para defender de esta manera tan eficaz y poderse rearmar en defensa. Así que cuidadito con el Sant Andreu, cuidadito decirle al Lleida que esto no va a ser nada fácil, a pesar de que en la liga sí que quedaron por encima del Sant Andreu. Así que cuidadito, señores, cuidadito, porque hoy vamos a ver un partido de altos vuelos. Así que no se lo digo más veces, no se lo puedo explicar más alto. Nos vamos con las alineaciones. Nos vamos con la alineación del Sant Andreu. En portería, Alexander, Oscariño, Gatillos y Alex Gómez. En línea de 3 defensiva, por delante, en ese cabecero que les he explicado ahora mismito, esos 5 centrocampistas, con Sebi un pelín más adelantado por el flanco derecho, con Johnny por el flanco izquierdo, Barney, Kid y Monkey en el centro, haciendo ese triangulito mágico de las Bermudas, y arriba, Marc Solat y Animal. Esperemos que seas igual de animal que tu nombre y podamos ver y disfrutar de muchísimos goles. De verdad que sí. Y nos vamos con la alineación. ¿De quién? Del Lleida. Nos vamos con la alineación del Lleida. Hablaremos de Perico, ahí está, el parapenaltis, el jefe de los unos contra unos. No podemos decir más. Es una auténtica araña, un gato de los que ya no quedan en estas categorías. Así que aprovechen y disfrútenlo. Ojalá le podamos ver poco para la afición. Estos comentarios para la afición del Lleida, claro, porque si no, estaremos sufriendo, evidentemente, todos y cada uno de nosotros que pertenecemos al espectáculo del fútbol.
Tenemos a Koeman, fíjate, Koeman volvió a los terrenos de juego. Koeman, tenemos a Hemd, el central, esa brújula en el centro de la defensa, ese es baluarte defensivo que tiene el Lleida. Por la derecha tenemos a Tyson, también mencionado en los apuntes previos del partido. Y luego por delante tenemos a Pedro, a Marquitos, esa escobita que empieza, bueno, pues a robar balones. Y no hay manera de que se la quite nadie, así que cuidadito. Y aparece con Rucci por el flanco derecho. En la banda izquierda tenemos a Chusti. Por delante, las delicias de todos los balones que quieran ver puestos en... ¿dónde? Pues en las botas de Borja, ese media punta exquisito con buen toque. Y arriba, Expósito y Orak. Cracks, lo que tenemos hoy por delante, os lo digo de verdad, no es un partido cualquiera. Son los cuartos de final de la Copa Cataluña, una copa que nos va a dar muchas sorpresas, créanme que se lo digo con conocimiento de causa. Sé que va a haber muchísimo buen ambiente aquí. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa experiencia, ¿no? Esas ganas de poder castear uno de los partidos, bueno, pues con más intensidad, ¿no? Están ahí acoplándose ya los jugadores, están, bueno, pues cambiando en vestuarios. Y sí que es verdad que la afición está respetando las medidas de seguridad, pero el campo va a estar abarrotado, que se solía decir. Y de verdad que es un auténtico placer poder castear a equipos tan grandes como son el Sant Andreu y bueno, pues el Lleida. Vamos a ver, porque estoy mirándolo con el rabillo del ojo, siempre estoy pendiente a ver qué sucede, qué no sucede. Me gusta mucho que estéis por aquí. Vamos a comentar qué creéis, esa predicción, qué va a suceder en el partido. ¿Creéis que va a ganar? ¿Creéis que va a perder? No sé qué va a suceder. Lo que sí que tengo claro es que hoy los delanteros van a tener una función muy importante en este partido. Vemos cómo, por ejemplo, los tres delanteros del Lleida, Borja, Onak y Expósito, son tres delanteros que se conocen de memoria porque han jugado en Anarchy, ya saben de lo que va esto. Y si lo juntamos a la defensa con Hemd, pues fíjate, cuidadito, porque o Hemd o Gémez, puede ser Gémez también, porque, bueno, le llama Gémez, o porque es que Gem me suena así un poco raro. Entonces, pues bueno, que no me lo tenga en cuenta el baluarte defensivo, no vaya a ser que encima nos llevemos alguna talascadita de más. Luego también tenemos, por el otro lado, tenemos, bueno, pues sí que es verdad que analizando las alineaciones son muy parecidas, pero luego en el juego no es cierto que vaya a ser tanta la superioridad. Recordemos que esta Copa Cataluña tiene una cosa, y es que no hay que dar nada por perdido, porque tenemos exactamente 120 minutos si se alarga la cosa, si no 90 minutos será a un partido. Recuerden, por si no estuvieron ayer aquí en el directo, 90 minutos de desenfreno, de mucho fútbol, de, bueno, pues qué comentar, ¿no? De mucho espectáculo y con muchísimas ganas de poder disfrutar ya de ese centro del campo que hemos dicho, ese Barry King y Monkey, que de verdad, se lo digo en serio, son una auténtica salvajada. Entonces me gustaría de verdad que se apuntase todo el mundo a la fiesta del fútbol, que se apuntase todo el mundo aquí al espectáculo de la Copa Catalana, porque jugártela un partido tiene muchísimo más riesgo que cualquier otro tipo de, bueno, pues de posibilidad, ¿no?, que pueda haber en dos partidos, en un ida y vuelta, o incluso al mejor de tres. Así que cuidadito, todo el mundo preparado, se están colocando ya los jugadores, están, bueno, parece ser que ha habido algún cambio de posición, por lo que veo. Monkey iría a la izquierda, Barry pasaría a la derecha en estos dos cambios que tenemos aquí. King se mantendría en el medio. Y sí que es verdad que tenemos a Sevi. Tenemos a Sevi por la banda derecha. A Johnny lo estoy mirando de aquí porque estoy pipeando un poco, que también está muy bien, ¿no? En estas previas me gusta mucho que haya este ambientito ya, que haya esta magia que tanto nos da el fútbol, los clubes pro y todos y cada uno de los aficionados, tanto del Sant Andreu como del Lleida. Así que repasamos los 11 si queréis. Alexander en portería, Oscariño para todos los que acabáis de llegar, Oscariño, Gatillos, Alex Gómez, por delante King. ¿Con quién? Con Barry y con Monkey. En los flancos, en el derecho tenemos a Sevi, en el izquierdo tenemos a Johnny, por delante Marc Soldat, cuidadito, Marc Soldat, jugador también a seguir, delantero, buenísimo. Y Animal 734, ese animal que se va a venir
Aquí a la magia de la Copa Catalana. Y volvemos ahora con el 11 inicial del Lleida para todos los que acabáis de llegar. Pericu para penaltis y unos contra uno. La arañita de Lleida, ahí está. Tenemos a Koeman también de central. Tenemos a Gémez, tenemos a Tyson. Y cuidadito con Tyson, que es el capi, cuidadito con Tyson, que hay que estar muy pendiente a este tipo de alineaciones. A pesar de que son el mismo esquema, sí que es verdad que no juegan de la misma manera. Yo creo, en mi humilde opinión, para todos los telespectadores, por así decirlo, o Twitch espectadores, no sé cómo llamarles al final, viewers, entonces sí que es verdad que a pesar de que juegan con 5 en el centro del campo, el esquema final sería un 3-4-3 por parte del Lleida, así que muchísimo más ofensivo quizás que lo que presenta el Sant Andreu. Vamos a ver si finalmente juegan así o ante unos cuartos de final son un poquito más conservadores y vemos otro tipo de cosas. Pero vamos, en principio no debería de haber ningún problema. Ahí está la invitación. Va a arrancar el partido. Va a arrancar, de verdad, los cuartos de final. Esto empieza en nada. Ya se han invitado ambos equipos. Lo estoy viendo y me lo están comentando por el pinganillo. Así que a ver qué sucede. Vamos a ver cómo arranca esta Copa Cataluña, que ayer ya supuso la eliminación de equipos, bueno, pues como por ejemplo Segur. Entonces, bueno, ese partidazo que hizo el Mataró, sabiendo a lo que jugaba, estaba saliendo a la contra, les pilló bien pillados, hizo un muy buen partido. Y lo casteamos aquí en directo, de hecho. O sea que fíjense, porque esto va a arrancar ya. Esto está a puntito de caramelo. Va a arrancar el partido. Estoy, bueno, esperando a la expectativa, porque comenten ya aquí en el directo. Comenten porque esto va a empezar. Y necesito saber por dónde van los tiros. ¿A quién van a animar? ¿Al Lleida? ¿O a quién? O por el contrario, ¿van a animar a Sant Andreu? Pues lo sabremos ahora. Vamos todo el mundo al directo, porque esto va a empezar. Ya están eligiendo las equipaciones, aunque son muy diferentes. Ahí lo vemos. Y nos vamos ya de ya. Nos vamos con este pedazo de partido que va a arrancar en nada. Queda nada, está calentando ya el jugador. Esto, bueno, pues este empieza ya. Muchas gracias, Osquitar18. Esto se va al directo. Arranca el partidazo de la jornada. Arranca en los cuartos de final. Ahí está, arrancando. A la izquierda de sus imágenes tenemos al Sant Andreu. Y a la derecha de sus imágenes tenemos ¿a quién? Al Lleida. Partidazo que ha arrancado con mucha posesión para el conjunto de Sant Andreu. Y vamos a ver cómo va. La tiene por banda derecha. Cuidadito porque viene... ¿Quién? Pues ahí está. La va a arrancar. Cuidadito que la tiene Animal que le vio. Cuidadito que se le queda el balón cortito. La quiere tener Johnny. Ahí está Johnny que la mete otra vez al hueco. Madre mía. Ha entrado con una empanada increíble el Lleida. Cuidadito porque venía el Sant Andreu. Ahí está. La coge Espósito que la quiere jugar muy bien para Borja. Tocándola para Ser Prince que la quiere meter larga por el flanco derecho. Viene con peligro. Ay. Qué bien lo está haciendo. Manteniendo el balón. Teniendo la posesión. Ahí está. Aguantando el Lleida. Poquito a poco, como fruta madura, se quería meter, pero salió entre todos. Cuidado, lo va a tener el primero. Se le queda corto, va a poder haber penalti. No pita nada el árbitro. Balón a seguir por la banda derecha y sale a toda pastilla. Claro que sí, el Sant Andreu, que quería salir del atolladero en el que se habían metido. La copa de Gerard Piqué, dicen por aquí. Bueno. Está todo el mundo aquí al quite. Ahí está, la tiene Rucci que la quiere meter otra vez entre líneas. Que bien lo ha hecho para Ser Prince que le puede ganar la espalda. Se le queda corta. ¡Ay, madre, el portero! ¡Que la lía Alexander! Cuidadito, que teníamos lío en el área. La quiere tener ahora mismo Marc Soldat. Cuidadito con Marc Soldat, que la toca otra vez de primeras para King Griffey que la toca para Oscariño que la mete para Monkey Mauri que bien lo hace para Johnny, pero Johnny la pierde en un atisbo de intentar dar la sorpresa por banda, pero no le van a dejar. La recupera el Sant Andreu y se viene Gómez Fernández que la juega para Alexander tocándole primero para Oscariño que la mete para
nuestro querido, nuestro amado. Vamos a ver que la mete larguísima y se va a quedar el balón en tierra de nadie. Pero espérate porque viene Sant Andreu. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene el animal! ¡Viene el animal! ¡Viene el animal! La toca de primera, va a tirar. ¡Gol! Sant Andreu salta, pega primero, golazo de Marc Soldat. Ya les dije que este tío tenía muchísima dinamita. Golazo del Sant Andreu. Sant Andreu 1, Lleida 0. Bueno, ¿cómo se pone la cosita de los cuartos de final? El Sant Andreu pegándose la revancha aquí. ¿Contra quién? Contra el Lleida, que les dejó atrás en la clasificación. Pero esto ya no es la temporada pasada. Esto es una Copa Cataluña. Bienvenidos al espectáculo. Bienvenidos a la noche del fútbol. Ahí está, la tiene Alexander, que la quiere tocar tranquilamente. Ahora parece ser que quiere meter una marcha más el Sant Andreu, que ya ve el hueco otra vez. ¡Madre mía! Esto parece que ese Gruyer está lleno de agujeritos. La va a meter para otra vez. ¡Gol! ¡Marca! ¡Mira, se lo dedica a la cámara! Dice, en Liga ya nos la liasteis. Lo celebra con toda la afición de Sant Andreu. Gol de Marc Soldat. Segundo gol que pone en el marcador. Segundo gol que pone en su cuenta particular. Sant Andreu 2, Lleida 0. Bueno, pues está la cosita caliente. Ahí está, la tiene Gatillos que la pierde, cuidadito, que la recupera perfectamente otra vez el Sant Andreu a través de Alexander, que la quiere tocar tranquilísimo, quiere posesión, pero le están pillando todo el rato al Lleida. Cuidadito, porque están buscándole la espalda continuamente al equipo, pues de Lleida, y sí que es verdad que no están teniendo esa paciencia y esa calma al Lleida para poderse recomponer. Están ahora mismo en transiciones muy rápidas, punto muy negativo para el conjunto catalán, y a ver qué sucede, porque claro, ahora mismo la tiene Expósito, se la roba Monkey Mauri. Espectacular como está el centrocampista del Sant Andreu, y fíjate cómo viene ahora Marc Soldat. Cuidadito que viene Marc Soldat, ahí está, la lleva el catalán, la quiere jugar de primera, no le van a dejar, ve el hueco, uy, la tiene otra vez, la quiere pegar, se queda el balón muerto, la tiene otra vez Monkey que la toca para Animal que busca el hueco, puede haber penalti, el árbitro dice levante, que ahí no ha habido nada. Bueno, pues tercer sustito ya para el Lleida, y espérate porque sale a la contra. Madre mía, como el correcaminos, son la séptima caballería. Ahí está, la tiene, la pisa, la doma, la saca en el área pequeña y la quiere recuperar. Va a ser fuera de juego, no lo ve el árbitro y continúa el balón en juego. La tiene otra vez, sacándola para atrás. Qué bonito, qué bueno lo hizo. Y la saca perfecta. ¿Para quién? Para el Lleida. Balón de banda que sacará para tranquilizar los ánimos. Y sí que es verdad que tenemos, pues esa facilidad, ¿no? De poder disfrutar de estos partidos. Cuantos más goles, mejor para el espectador. Cuantos más goles, mejor para todos. Y ahora mismo la tiene Chusti, que la toca para Marquitos. Otra vez la tiene para Mac Pedro. La tiene Chusti, cuidado que se envenena el balón fuera. Balón a córner, se bugueó un poquito el balón. Qué ocasión de peligro. Y va a sacar Borja. Ahí está, con la melenita gris aterciopelada, que la quiere sacar. Cuidado, que la saca larguísima. De hecho, jugada ensayada, la quiere meter al centro. Se le queda larga. Y ahora sale, sonando el séptimo que venía. Balón demasiado largo que se escapa por el flanco derecho del campo. Y vamos a ver, Sant Andreu ahora mismo, minuto 38, Sant Andreu 2, Lleida 0. A ver, que ahora mismo viene otra vez el Sant Andreu. Acaba de encontrar el hueco. ¡Qué bien lo está haciendo el conjunto de Sant Andreu! Ahí está. Viene Sevi, que ya vio el hueco. La quiere meter atrás. Se le quedó demasiado corta. Y el Sant Andreu le está dando literalmente un repaso al Lleida. No sé qué le pasa al Lleida. Cuidado que viene con Rucci. Mira Rucci que bien lo está haciendo. Cómo está buscando el hueco. ¡Qué bueno que viniste, Rucci! La quiere tocar otra vez de primera. La tiene Rucci. Se la encuentra. La pisa, la doma. La quiere encontrar. La para Alexander. Balón a córner. La tiene ahora mismo el conjunto de Lleida. La va a sacar Borja de córner. Vamos a ver qué estrategia está planteando
el conjunto de Lleida. Ahí está, la quiere sacar otra vez larga, la pega mal y le pilla a todo el equipo la contra. Ahí la tenía para penar la Johnny y no le van a dejar. Sevi que pierde el balón otra vez, la recupera Tyson, el capitán del Lleida. Y bueno, pues no sé qué les estará diciendo, pero sí que es verdad que los ánimos estarán caldeaditos ahí abajo. Se ven muchos nervios por parte del conjunto blanquiazul, y cuidadito porque ahora mismo la tiene Animal que ya la ha visto. Se va el balón seguramente a saque de banda, lo va a evitar. No, pues finalmente lo evita Gallitos que la pierde ahora mismo para Mac Pedro. Cuidadito porque la tiene Chusti que la mete para Borja perfectamente mete ese balón, pero no va a ser posible. Final de la primera parte. Nuestro querido, nuestro amado, jugando en su casa. Ahí está, ahí vemos al héroe y protagonista de los goles. Sant Andreu 2, Lleida 0. Bueno, pues impresiones de esta primera parte. Me ha parecido que el Sant Andreu está poniendo todo el fútbol. El Lleida estaba, yo creo, todavía pensando en el partido de ayer. No se está encontrando para nada. Y vemos cómo el Sant Andreu está metidísimo en el partido, queriendo esa revancha que no pudo verse en Liga. Y sí que es verdad que estamos, bueno, pues disfrutando de un auténtico espectáculo, ¿no? Futbolístico por parte del, sobre todo del Sant Andreu. Para mí ha sido algo muy, muy positivo en el caso del Sant Andreu, el haber encontrado ese talón de Aquiles, ¿no? Es importantísimo. Y luego por parte del Lleida, bueno, pues no han despertado todavía en el partido, y creo que va a ser muy importante esta segunda parte meter un gol rápido si quieren remontar, porque si no, ya sabes que aquí en Clubes Pro se complica la cosa bastante. Así que nada, ahí está, Gallitos que la quiere jugar por banda izquierda para Osquitar. Cuidadito que la quiere meter otra vez para el flanco izquierdo. La tiene Animal que quiere buscar con la tranquilidad y la calma y su cuerpo el pase al hueco. Ahí está, la tiene. ¡Qué bien Animal! ¿Cómo le mete el amago? Ahí mismo la tiene. ¿Quién? Vamos, la atrapa Pericu. Y bueno, pues vemos que tienen filosofía Barça ambos, no, que no siente mal a ningún espectador, pero mucha filosofía Barça veo aquí. Caldo de cultivo de Pep Guardiola, ya que la quiere sacar jugada desde el portero. O sea que eso, criando escuela ya hasta en Clubes Pro. Y ahora mismo la tiene Espósito que la quiso meter, le dan la espaldita y Oscariño hace la espaldiña. La tiene Gallitos que la quiere jugar otra vez de nuevo para Sevi que la gana para Gómez Fernández tocándola, durmiendo un poquito el partido, que es lo que le interesa. Y espérate porque va a ser fuera de juego. Sí, lo vio en línea como lo vimos todos. Yo creo ahora mismo que bueno, pues el Lleida es lo que... Cuidado que la encuentra por el flanco derecho, se quiere meter, se mete al área, se la vuelve a encontrar, otro rebotito que se lleva, se quedaba solo delante del portero y no hubo manera. La tiene Tyson que la vuelve a recuperar para el Lleida. Jeremy jugando por el flanco izquierdo y sacándola. ¿Para quién? Para Chusti que la tiene otra vez para Ser Price que la mete otra vez para Borja que la está tocando otra vez, la quiere pegar, se le queda cortísima, otra vez recuperando el balón para Mac Pedro que la quiere meter para Chusti ahí de mi vida, la quiere tener de nuevo y la va a perder. ¿Quién? Pues la pierde el Lleida otra vez en un atisbo de querer salir y las prisas. Vísteme despacio que tengo prisas. Y está el Lleida ahora mismo en el partido. Necesita un gol ya y no sé si va a llegar porque les están pillando mucho las contras del Sant Andreu. Y ahora cuidadito porque la ha visto el hueco y no lo va a permitir Monkey Mauri está en todos sitios. Monkey Mauri está en todos y cada uno de los sitios del campo. Espectacular el jugador del Sant Andreu, que está demostrando aquello que ya veníamos diciendo en la previa. Ahí está, la tiene Marc Soldat, no hay manera. La tiene Tyson que la quiere tocar para Ser Prince, que bien lo hace para Chusti que la juega muy bien por banda, pero no va a haber manera para recuperar ese balón. Y ahora sale a la contra Marc Soldat. Parece que se iba a meter en fuera de juego. Le ha visto el hueco, ahora sí que sí, recupera. Cuidadito que ha entrado por detrás salvaje del jugador del Lleida hacia el del Mataró. Madre mía, cómo está la cosita de caliente. La tiene Gatillos jugándola para King. Otra vez a la banda derecha, o a la banda izquierda, perdón, donde más daño están haciendo. La Tone de primera. Sacan un córner.
Cuidadito, cuidadito, no vayamos a tener un susto, dicen los jugadores del Lleida, y cerrar la eliminatoria. Tarjeta amarilla habrá para Borja, ahí está mostrándosela al árbitro, y sacan el córner. Jueguita ensayada, la meta al segundo palo, ¡quiere pegarse la chilena! Cuidadito, cuidadito, otra vez será córner. Vamos a ver. Porque la tiene el crack, el ídolo, hoy, el MVP del partido, a mi modo de ver. La quiere meter a sus dos palos, se la va a encontrar, el portero se la come, la topa Perico en dos tiempos y la quiere sacar larguísima. Fíjate que bien lo ha hecho para Rich que la quiere tocar para Espósito tocándola muy bien para Ser Prince que ve el hueco, qué categoría, qué delicatessen. La batería la quiere pegar, se va el balón. ¡Fu! Voló la ocasión que iba hacia portería. La tiene Chus que la toca para Ser Prince que le quiere hacer el 1-2, la croquetita de Iniesta. Ahí está, la sigue jugando otra vez Koeman para Gémez que la quiere meter otra vez entre líneas, la pierde. ¡Ay, ay, ay, ay! La que acabas de liar, Gémez. ¡Ay, ay, ay! La que acabas de liar, Gémez. Mira cómo la pisa, que bien lo está haciendo Barry que la juega por banda izquierda otra vez. La tiene Johnny, que se quiere meter y de hecho lo consigue. Cuidadito, que se introduce en el área. Córner, balón a saque de puerta. Parecía que iba a ser saque de esquina, pero el árbitro nos engañó. La tiene ahora mismo Tucci, va a ser fuera de juego, el árbitro no lo pita. Cuidadito que el árbitro no lo ha visto. Ahí está, se va Espósito, que bien lo hace Espósito. 1, 2, 3, se va, pero demasiado, se le bajó la persianita y otra vez a volver a verlo. La tiene Mac Pedro para Rucci que la quiere jugar otra vez de primeras para Borja con tarjeta amarilla. Ahí está, el medio punta que no logran, no van a entrar porque tienen puesto el cerrojo, el candadito. Ahí está pidiendo el desmarque. Vamos, Johnny que la quiere pisar, pide calma y dice que por ahí no va a ser. La tiene el Lleida, quería con ese taconazo precioso Borja dar ese balón, pero no le van a dejar. La tiene ahora mismo Sevi tocándola por el medio campo, ha visto el hueco. Se colaba ya el balón en el mano a mano contra el portero del Lleida, pero no fue posible. La tiene ahora mismo King, otra vez la juega para Monkey Mauri. Qué bien lo está haciendo Monkey Mauri, espectacular. A mí MVP del partido, a pesar de Soldat, que tiene, bueno, pues esos 2 goles que le están dando la victoria al San Andreu, pero de momento vale más lo otro. Ahí está, la tiene ahora mismo tocando y despejando muy bien la zaga del San Andreu. Ahora mismo Chusti, la tiene Chusti, la quiere tocar para Sevi que, bueno, provoca ese saque de banda. Mira, el árbitro se lo ha dado, se lo ha regalado el árbitro. La tiene ahora, cuidadito que viene Barry que la toca muy bien para Sevi que viene con todo su poderío, con toda su energía. Quiso meter un centro adelantado, pero no le van a dejar. Ahí está, quiere tocarla de nuevo el San Andreu desde saque de esquina. Parece ser que tienen ensayado algo. Minuto 86, 2-0. Esto tiene pinta de que se va a acabar así o mucho peor. Vamos a ver cómo lo hace. Ay, que no la sabe despegar ahora mismo el Lleida. La tiene Mostacho, que la que casi la pierde ahí por el medio. La recupera Ser Prince. Cuidado con Ser Prince. La tiene ahora mismo Espósito que la quería tocar y no lo va a dejar Johnny que también tiene un auténtico imán en esas botas, en los borceguíes. Y ahora viene el que la mató. Cuidadito, ahora viene Monkey Mauri que la abre perfecta para Johnny. Qué bien lo está haciendo Johnny por el flanco izquierdo. Qué bien penetra, la deja atrás, la va a tener. Se llenó de balón. Y el final del partido llegó ahora. Se acabó. Lo que se daba. Gana el San Andreu. Gana 0-2, mejor dicho. Espectacular el partido, gente. Yo, para mí, uno de los mejores, de los mejores partidos que hemos tenido aquí ante nuestros ojos. Y sí que es verdad que he disfrutado muchísimo. No sé si lo habéis disfrutado todos los viewers, todos los que estáis ahí detrás de las cámaras. Yo desde luego me lo he pasado en grande. Y otros 2 golitos que hemos vuelto a celebrar. Gracias, Gonza, por esa hidratación, porque sí que es verdad que la necesito. Me ha encantado, os lo digo de verdad, todo lo que acabamos de hacer y todo lo que acabamos de ver. Sé que es verdad que no ha sido el mejor de los partidos para el Lleida, pero para el San Andreu ha sido espectacular. Han jugado de una manera brutal. Yo, para mí, un equipo que va a dar muchísima guerra en las semifinales. Mañana va a ser un equipo
cuidadito, vamos a ver, no sé si mañana me tocará castearles a ellos o a quién. Lo que sí que tengo claro es, bueno, pues la manera que tenemos de disfrutar de todo esto que es los eSports, todo esto que ha supuesto este gran proyecto, ¿no? Esta Copa Cataluña, y sí que es verdad que ojalá les guste todo lo que estén viendo, ojalá estén disfrutando de esta noche y ojalá podamos vernos mañana también, porque mañana, recuerden, mañana tenemos lío, tenemos rollo del pollo, que se suele decir, y tenemos mucha categoría que narrar, porque recuerden, no, ni más ni menos que, bueno, pues sí que podemos decir que estamos ante uno de los partidos. No sé quién es el próximo rival, porque no sé cuáles son los otros rivales, pero lo que sí que sé es que hay mucha influencia en estos jugadores blaugrana, parece que no, pero muchos jugadores tienen esta categoría, ¿no? O esa, por lo menos esa manera que tienen de jugar sí que es muy de Pep Guardiola, de sacar la jugada desde atrás, me parece espectacular. Así que ya os digo que acabamos de ver un auténtico partidazo. Les doy a todos y cada uno las gracias por venirse aquí al canal a disfrutarlo. Y lo único que les puedo decir es que gracias por habernos ofrecido a este pedazo de partidazo entre el Lleida y el Sant Andreu. Gracias, buenas noches, bona nit, a todos, a descansar, a recollir. Y venga, que nos vamos a descansar, que mañana tenemos también semifinales. Así que no los podéis perder. Vente ya, que lo estás deseando. Vamos, estás tardando. Estás tardando en venirte, tío. Estás tardando en venirte ya. No sé a qué esperas. Ya, necesito verte mañana. Así que lo dicho, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por todo lo que habéis dado. Chao, adiós. No lo he abierto. Entonces, es lo que os digo, que no sé. Gracias, FIFOLO Sunfine, por esa raid. Ábrelo. Creo que lo voy a hacer Ahora mañana. sí, de verdad es clickbait, hazlo ya. Creo que lo voy a hacer mañana, chicos. Es que esa es otra. Es que no me tiene moneda. Extremo derecha está Portu. Gracias por ese follow, Philosopher One. ¿Cómo va la cosa? ¿Por qué estamos, Dani? ¿Tú qué? Y de MD, ¿quién hay? Y de MD 2 días.